Me preguntaba desde el comienzo, ¿cuánto sabemos como sociedad respecto de la muerte súbita? La verdad que en este último tiempo aprendimos bastante. De hecho, esta campaña que se hace del 20 al 27 de agosto, ¿sí? Promovida por la Fundación Cardiológica Argentina, ayuda a que conozcamos un poco más. En realidad, nosotros lo que hacemos es definimos lo que es muerte súbita y ustedes ya lo saben. Sí. Sí, el 80%, perdón, el 10% de todas las muertes son por muerte súbita. La única diferencia que tiene con otras muertes es que es inesperada, ¿sí? Es natural, o sea que no es traumática, el paciente no sufrió ningún accidente ni nada, y ocurre de forma súbita, ¿sí? En un paciente que uno no espera, ¿sí? que fallezca a corto plazo. Eso es fundamental, generalmente eso es lo que la define, a diferencia de las otras muertes que por ahí son o accidentales o son de personas que previamente estaban enfermas, ¿sí? Terminan con un desenlace esperado o no, pero estaban enfermas. El Claro. 10% es una cifra importante, ¿no? El Me 10% del parece. total de las muertes. Claro. Y el 80% de los episodios de muerte súbita ocurren fuera del hospital. Con lo cual, lo más importante y lo que nosotros tratamos de informarle a la población en esta campaña o en esta semana es la importancia de la reanimación cardiopulmonar. El 80%, como les dije, de la muerte súbita ocurre fuera del hospital y las personas están siempre rodeadas o de familiares o de amigos. Con lo cual el amigo o el familiar se transforma, si bien no son médicos, son la primera línea, Claro. ¿sí? De atención atención que tiene la persona. De ahí la importancia de saber reanimación, ¿sí? Cada minuto que pasa que esa persona no se reanima, pierde un 10% la probabilidad de sobrevivir. No solo no estamos exentos de que nos pase, digo, de tener un episodio y que la muerte pueda llegar desde esa forma, sino que es aún más probable que nos pase con alguien que está muy cerca nuestro. Sí. Y que nosotros seamos esa línea de atención. Sí, tal cual. Lo digo para marcar la importancia al momento de entender lo que implica la capacitación de RCP para cual. cada uno. El 80% ocurre con está un familiar cuando llegan al hospital y nosotros los recibimos, o está un familiar o un amigo. ¿Sí? Y nosotros en los cursos que hacemos de RCP y en la información que se brinda desde INEVA o de cualquier institución, Sí. es que una vez que la persona entra empieza el episodio digamos, de muerte súbita, entra en inconsciencia o pierde la conciencia, de ahí, si vos lo empezás a reanimar en el primer minuto, las probabilidades de sobrevida se triplican. Después, por cada minuto que pasa, el paciente pierde el 10% de sobrevida. O sea que si vos lo empezás a reanimar después de 10 minutos, la probabilidad de que sobreviva es casi nula. Claro. ¿Siempre en los casos de muerte súbita ocurre lo mismo? Digo, deja de funcionar el corazón. Sí, el corazón en realidad no deja de funcionar. El corazón, en los episodios de muerte súbita, el corazón empieza a funcionar mal. Ocurre una arritmia que se llama fibrilación ventricular, es la más común. El corazón empieza a latir a 600 latidos por minuto y nosotros le decimos que es como una bolsa de gatos, porque el corazón empieza a hacer esto, pero no bombea sangre. Se mueve, pero no bombea sangre. Por ende, al no llegar flujo al cerebro, el paciente pierde la conciencia y se cae. Antes se le decía que vos lo controles. Si el paciente no respondía y no respiraba, lo empieces a reanimar. Pero el paciente respira. Lo que pasa es que la respiración no es efectiva. Entonces, por más que vos los veas respirando, si vos ves que cae inconsciente y no reacciona, tenés que empezar a reanimarlo. ¿Sí? Otra cosa que a la gente le daba mucho, a ver, no sé cómo usar la palabra, pero le daba asco, aunque conozcan a la persona, era que no querían hacer la reanimación boca a boca. Bueno, hoy en día se sabe que eso no sirve, es ineficaz, no hay que hacerla, solamente hay que comprimir. ¿Sí? Hay que poner la palma de la mano en el esternón, cruzarla con la otra, extender los brazos y comprimir por lo menos a 100, ¿sí? compresiones por minutos o más, nada más, hasta que se despierte, ¿sí? o hasta que llegue un médico. Ese es el primer paso, por lo menos que todos podemos tener en cuenta como así en el momento para poder resolverlo. Aunque... Más que tener en cuenta, digo, hoy ante la estadística que vos contás y que ya vamos conociendo en este tiempo, donde también informativamente vamos nutriéndonos cada vez más que tenerle es una obligación. Tal cual, y de hecho también hay una ley que obliga a los lugares públicos donde hay mucha concurrencia de gente a tener un dispositivo que se llama DEA, que es un desfibrilador externo automático, que es fundamental para que el corazón salga de esa arritmia. La RCP más el DEA hacen fundamental para que el paciente pueda salir de esa arritmia. Nosotros siempre decimos que
una persona muere en un incendio cada 1.100 personas. ¿sí? Y en cambio, una de cada 5 muere del corazón. Y sin embargo, ustedes van a ver matafuegos por todos lados, bien señalizados, que no está mal, pero desfibriladores no hay en ningún lado. O sea, hay en muy pocos lugares. ¿Y existen factores, digo, en base a algún estudio que se haya hecho, un factor común que sea justamente común a las personas que tuvieron muerte súbita, como para determinar alguna causa en particular, o son todos los casos muy distintos? No, el episodio de muerte súbita es igual a todos. O sea, cómo se produce el deceso es similar a todos. Las causas sí están determinadas. No es lo mismo tener más de 35 años que tener menos, ¿sí? Y no es lo mismo que la causa sea de origen cardiológico, que es el 85%, a que sea de origen neurológico o por la rotura de un vaso sanguíneo, como puede ser un aneurisma de aorta, ¿sí? Ahí se produce otra, digamos, cambian las manifestaciones, pero el paciente, el deceso, se produce de la misma manera. Lo que cambia son las probabilidades después de sobrevida. En los bebés es más común, ¿no?, esta muerte. ¿O es una teoría falsa? En realidad en los extremos de la vida están los picos, en menos de 6 meses, en los lactantes, pero lo que se llama muerte súbita, que es la muerte blanca del lactante, no es similar a la muerte del adulto. Sí, ocurren por factores diferentes y por, digamos, daño de 2 órganos distintos. Y respecto de la información, pero también de ciertos comportamientos, el tema de una vida saludable, de una vida deportiva, ¿también nos va ayudando en esa sintonía o hoy por hoy no tiene tanta influencia? Sí, es lo más importante. En realidad, cualquier persona puede sufrir una muerte súbita, pero a medida que si uno hace las cosas bien, digamos, hace deporte, se mantiene con un peso adecuado, tiene una alimentación variada, no fuma, no tiene colesterol alto, controla la presión, es como que tiene menos probabilidades. Es como, digamos, esto es como una lotería. Por el hecho de estar vivo, vos tenés un número para ganar la lotería, ¿sí? Entonces, acá tenés un número para hacer una muerte súbita. Si vos sumás números, las probabilidades de ganar la lotería son más. Entonces, si vos sumás factores de riesgo, la probabilidad de que tengas una muerte súbita son mayores, pero... Hablábamos de que nadie está exento y vos decías que en los picos de la vida están los mayores casos o la posibilidad de estos casos. ¿Cada cuánto tiempo debiéramos estar controlándonos y teniendo distintos estudios para saber cómo está el corazón? Básicamente los controles los realizamos a partir de, o sea, anualmente. Después el médico el médico de cabecera dirá si el control requiere acortarlo, porque supongamos, yo te controlo, veo que tienes un soplo y quiero saber cómo va progresando ese soplo. Entonces, por ahí el control lo acortamos a 6 meses, ¿sí? O por ahí dan todos los estudios normales, vos sos una persona sana, deportista, y bueno, por ahí uno lo puede espaciar un poco más. Hay algunos estudios que el año que viene los hace y otros que no. Eso va variando. Las cuestiones emocionales, por ejemplo, ¿tienen que ver en estos casos? Digo, porque... las palpitaciones o la taquicardia, que quizás es algo más común en la población, tienen que ver en muchos casos por falta de cansancio, por estado anímico, por nervios, por estrés. ¿En la muerte súbita puede tener algo que ver? Sí. El estrés es un factor de riesgo más. ¿Sí? Hoy en día, nosotros en nuestras poblaciones, es uno quizás de los más importantes y de los más difíciles de controlar. Porque no hay medicaciones que controlen el estrés, digamos, ¿sí? Lo pueden aplacar o no, pero es un factor de riesgo más. Sí, no me quiero meter con la fisiopatología, pero bueno, el estrés genera que liberes a la sangre un montón de sustancias a partir del cerebro y eso estimula el corazón, ¿sí? Y si el corazón es más vulnerable, lo puede hacer provocar a que cometa errores. O sea, ustedes han visto que personas por disgusto le han pasado infartos. Sí. O sea, eso es estrés emocional agudo. Se ven muchos casos y es clarísima la situación. Digo, hay veces que no da lugar a la duda. Sí. Más allá de las cuestiones físicas, ¿no?, que también pueden intervenir en ese momento también. Sí, de hecho está bien determinado y hay estudios que demuestran que se infarta más gente los días lunes. ¿Sí? Porque viene 2 días sin estrés y arranca con todo el estrés. Cuando cierran los balances. Navidad y Año Navidad Nuevo. Y Año Nuevo. Cuando terminan las vacaciones, que empieza el año. O sea, está bien demostrado y eso está bien documentado. Y eso tiene que ver con el estrés. En los últimos años, las campañas respecto de RCP y su importancia han crecido mucho. ¿También la participación de la sociedad a involucrarse también creció? ¿Y ustedes lo notan? Sí, notablemente. Y aparte, no solamente... Antes las personas iban a los lugares a hacer RCP y hoy los lugares van a las personas. Se da RCP en empresas, se da RCP en los colegios, ¿sí? En clubes. O sea, hay mucha gente capacitada que brinda la RCP.
y que se moviliza y va a los lugares y no espera que la gente se inscriba, aunque hay un montón de sociedades que lo dan. Los cursos duran como mínimo 2 horas, como máximo 4 horas. Es muy básico. Es muy Tendría que ser obligatorio. Debería. Para debería. todos los Sí, trabajos. aparte hace que uno se sienta más tranquilo también en la vía pública. Y ¿sí? sí. Ustedes, si una persona se le descompensa, el que tuvo alguna persona descompensada al lado y sabe RCP no siente la desesperación del que no lo sabe. Claro. Y la rápida atención, Tal en cual. definitiva. Por último, y agradeciendo el tiempo, hay como una estigmatización respecto de las bebidas energizantes. No sé quién para decir qué de las bebidas energizantes, pero respecto de la muerte súbita, ¿tiene una relación directa o en definitiva depende de la patología de cada uno, de su comportamiento, de la vida? Exacto. Las bebidas energizantes tienen café y tienen menos café incluso que un café, que una taza de café. Lo que se aconseja es, por norma, que nadie consuma más de una lata por día. Y en caso de querer consumir más de una lata por día, que sean evaluados por su médico de cabecera para ver si él tiene alguna predisposición a hacer arritmias que ante un estimulante, como puede ser la cafeína, esas arritmias sean malignas y le puedan producir alguna compleja enfermedad, pero no es que no la pueden tomar ni están. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no considera la cafeína como una droga por su Sí, el perjuicio. alcohol. Digo, ahí Sí. hay una Es diferencia. que el problema de las bebidas energizantes es que, por un lado, vos las combinás con alcohol, hacen que el estímulo no te haga sentir la depresión que te va generando el alcohol, entonces vos tolerás mucho más alcohol, ¿sí? Porque estás tomando una bebida energizante, que si no la estuvieras tomando.